Bienvenidos al Precongreso ICVA. Mi nombre es Gustavo Pedernera y soy cardiólogo intervencionista y estoy junto a la doctora Alfonsina Candielo, que es cardióloga del Servicio de Cardiología Intervencionista y directora de la iniciativa Stent Save a Life de Argentina. Juntos vamos a estar conversando acerca del impacto de la pandemia COVID-19 en el infarto agudo de miocardio. Qué pasó en el contexto mundial y qué pasó en Argentina, cuáles fueron sus implicancias y cómo nos organizamos en el Instituto Cardiovascular para darle atención a estos pacientes. Alfonsina. Bueno, gracias Gustavo por tu presentación. Entonces, para empezar a hablar un poco de qué fue lo que pasó con los pacientes con infarto agudo de miocardio, es importante entender dónde estábamos. Ya desde las últimas décadas, digamos, en el contexto de la medicina cardiovascular y gracias a los avances que tuvimos en tratamientos basados en la evidencia, ya sea tratamientos médicos, percutáneos o quirúrgicos incluso, que gracias a estos avances nos han permitido ir reduciendo la mortalidad cardiovascular en estos años. Y la realidad es que con la llegada de la pandemia esto se vio frenado y han sucedido algunos hechos que nos han llamado la atención a nivel mundial. Desde el comienzo, digamos, de la pandemia, en aquellos lugares en donde el COVID-19 afectó de manera profunda, de manera intensa a determinados países, se habían empezado a reportar una reducción de las consultas de pacientes con infarto agudo de miocardio, y eso comenzó a llamar la atención. Hicieron que se publicaran varias notas a nivel de los periódicos digitales e incluso de revistas científicas preguntándose qué estaba pasando con los pacientes con infarto en el contexto de esta pandemia. Y no solamente sucedió, digamos, con los pacientes con infarto, sino que también aquellos con insuficiencia cardíaca, con accidente cerebrovascular y otras emergencias cardiovasculares, como de consultas globales a las guardias, también se redujeron de manera significativa con el comienzo de la pandemia y las cuarentenas o los aislamientos propiciados por los determinados países. España fue el primero en reportar una reducción de aproximadamente un 40% en las angioplastias realizadas en el contexto de los pacientes con infarto. Italia, por su parte, reportó una reducción de un 27% de las angioplastias en el infarto, comparado siempre con el mismo periodo del año previo. Y lo que se vio, digamos, en Italia en particular fue que la reducción de las consultas por infarto fueron similares en las tres regiones de Italia, ¿sí? En el norte, en donde fue la región afectada, digamos, en mayor proporción, y en la parte central y en el sur la reducción fue similar sin tener tanto, digamos, impacto de la pandemia. Entonces eso también llamó un poco la atención al respecto. ¿Y qué fue lo que pasó en nuestro país? Claramente, digamos, desde el principio, con el concepto de la cuarentena, a la cual entramos de manera temprana, lo que permitió esto fue entonces preparar al sistema de salud buscando esto, ¿no? Aplanar la curva y que las medidas instauradas puedan contener la demanda en el caso de gran cantidad de casos de pacientes con COVID. Y nosotros vimos algo parecido. Vimos no solamente estos son datos de ADECRA, publicados en la revista Medicina, en donde vimos en el principio, sobre todo en los últimos días de marzo y durante el mes de abril, vimos una reducción de las consultas totales en los departamentos de emergencia, consultas, digamos, por otras patologías también no cardiovasculares, reducción de las cirugías programadas, reducción de las endoscopías digestivas, o sea, prácticas que se venían realizando de manera frecuente, digamos, en la práctica habitual. ¿Y qué pasó con los pacientes con infarto? Datos de la iniciativa Stent Save a Life Argentina, que son 30 centros que están distribuidos en 11 provincias de nuestro país. Entonces vemos cómo, digamos, durante los últimos días de marzo y abril fue la mayor caída y la mayor reducción de las consultas por infarto en estos centros que tienen angioplastia primaria y que participan de esta iniciativa. Ya a medida que fue pasando, digamos, y evolucionando
la pandemia, el número de pacientes infartados se fue recuperando lentamente a medida que fueron pasando los meses. Y cuando vemos el promedio de 10 días de casos diarios de los infartos, vemos como marca la flecha colorada, que es el momento, el 20 de marzo, en donde inició la cuarentena. Vemos como dijimos antes, durante los últimos días de marzo y abril vimos el descenso más importante en el número de infartos y que después pudimos ir recuperando, digamos, a medida que fue pasando el tiempo. Pero lo más llamativo quizás es ver la relación que hubo entre las consultas por infarto de estos pacientes y las zonas de circulación comunitaria del virus. Como pueden ver en las primeras columnas, durante los últimos días de marzo, la reducción de los pacientes con infarto fue cercana a un 48%. En ese momento no había circulación comunitaria del virus en el interior del país y estaba todo concentrado, digamos, o por lo menos los casos eran la gran mayoría concentradas en el AMBA. Y a medida que fue evolucionando la pandemia, las zonas en donde tenían circulación comunitaria del virus fueron las que tardaron más tiempo en recuperarse, mientras que las zonas en donde no hay circulación comunitaria fueron las que se recuperaron más rápidamente y volvieron a tener el volumen de pacientes con infarto, incluso más que comparado con el mismo periodo del año pasado. Entonces, del año previo. Entonces, este es un gráfico muy importante que marca la cantidad de muertes a nivel mundial desde que comenzó la pandemia y cuando lo que nosotros vimos con el descenso de los infartos desde el inicio, que era, digamos, esperable en lugares en donde el sistema de salud estuviera colapsado. Nosotros, si vemos dónde está la cantidad de muertes y de casos, digamos, en América Latina, es esa franja, digamos, rosa que representa a Latinoamérica. Entonces, lo que sucedió con los infartos y lo que sucedió con las consultas programadas sucedió con muy pocos casos y con muy pocas muertes, o sea, sin tener en ningún momento el sistema de salud colapsado. Entonces ahora vamos a conversar con Gustavo un poco cómo podemos explicar esto entonces. ¿En qué consecuencias tuvo esto? Bueno, por un lado, digamos, estos infartos probablemente, digamos, lo que haya sucedido es que quedan cursándolos en su casa y que los pacientes tarden más en consultar. En París fue uno de los primeros reportes que informaron un aumento de los paros cardíacos extrahospitalarios una vez que se inició el lockdown o la cuarentena, y lo que se vio es que había una menor proporción de pacientes que eran admitidos vivos en los hospitales. Desde el punto de vista de vuelta de los síndromes coronarios agudos y particularmente del infarto con supradesnivel del ST, se vio en Italia, que fueron los primeros en reportar un aumento significativo de la mortalidad intrahospitalaria de estos pacientes, y de manera concordante lo vimos en los centros que participan en la iniciativa Stent Save a Life, en donde vimos que durante este periodo se duplicó la mortalidad del infarto con supra-ST en la Argentina. Y esto básicamente podemos ver que el aumento de la mortalidad fue mayor durante los primeros meses de la pandemia, y ya julio y agosto, digamos, empezó a equiparar con el mismo periodo del año previo. Y si uno busca un poco de explicaciones, bueno, digamos, si bien no pudimos constatar que los pacientes lleguen más tarde a la consulta, tenemos una mayor cantidad de pacientes que ingresan con mayor compromiso hemodinámico, con Kili-Piquín-Baldé en el contexto del infarto. Entonces, claramente, digamos, lo que ha sucedido con los pacientes con enfermedad cardiovascular y en particular con los pacientes con infarto en el contexto de esta pandemia, podemos llamarlo de alguna manera como un daño colateral, en donde por múltiples razones y digamos, en especial en Argentina, con una cuarentena restrictiva al inicio, en donde los pacientes, digamos, no sabían qué hacer para encontrar, digamos, permisos y para poder consultar al médico, y sin tener muy en claro cómo hacerlo, claramente se vio restringido el acceso a la salud de los pacientes. Y esto, como pueden ver acá, digamos, en los gráficos de publicados por Financial Times, que muestran el exceso de mortalidad en los países que reportan este tipo de mortalidad, vemos que comparado con el año pasado, y con, digamos, los promedios históricos de muertes totales, vemos como hay una mortalidad, un aumento significativo de la mortalidad en varios países, sumados además a las muertes por COVID. O sea que claramente, digamos, hay una afectación, digamos, generalizada
en todos los países a consecuencia de esta pandemia. Entonces, claramente con esto con todos estos datos hemos tenido una actitud activa desde las sociedades científicas, la iniciativa STEM Save a Life, incluso nosotros desde el instituto, en donde hemos salido, digamos, a hablar con los pacientes y con los medios, a través de varios medios, hacer hincapié en la importancia de acudir a la guardia frente a síntomas sugestivos de infarto y claramente no descuidar los controles cardiovasculares en el contexto de esta pandemia que tanto ha limitado el acceso a la salud de nuestros pacientes. Muchas gracias, Alfonsina. Entonces podemos decir que a modo de conclusión, hubo una reducción muy significativa de los infartos con supradesnivel del ST, que aumentaron los paros cardiorrespiratorios extrahospitalarios y aquellos pacientes que llegaban al hospital llegaban mucho más tarde, en estadios mucho más avanzados, Kili-Kim-Baldé, y por conveniente tuvieron mayor mortalidad. Entonces, viendo toda esta presentación, Alfonsina, se me ocurre preguntarte, ¿cuáles crees que fueron las razones por las cuales han disminuido los infartos? Sí, Gustavo, la verdad que es una muy buena pregunta. Creo que podría llegar a explicarse de varias maneras, ¿no? Pero si uno tiene que elegir una, probablemente el miedo de los pacientes al contagio puede explicar en gran parte todo este fenómeno. En el caso de los países como España o como Italia, digamos, en donde ellos vieron su sistema de salud colapsado, en donde no tuvieron tiempo de prepararse, de preparar su sistema de salud para recibir, digamos, la cantidad de pacientes la cantidad de pacientes que consultaban. En ese caso, claramente, digamos, si está reportado que los pacientes referían retrasar sus consultas porque veían a los centros hospitalarios como un lugar de contagio. Entonces, tal vez, digamos, minimizaban los síntomas y preferían tardar un poco más en consultar o directamente no consultar. Y claramente las consecuencias las vimos recién. Después, por otro lado, en casos como nosotros, digamos, como en Argentina, en donde, como dije antes, la cuarentena al inicio fue bastante restrictiva, pero a la vez, digamos, no teníamos tanta circulación del virus ni tantos contagios, vimos lo mismo. Entonces, claramente, digamos, el miedo al contagio y sumado a las restricciones puede haber explicado en cierta forma todo esto que pasó, que claramente, digamos, fue absolutamente inesperado en Argentina y en todo el mundo. Entonces, como para cambiar ahora sí un poco, Gustavo, de foco en cuanto a lo que venimos charlando, desde el principio de la pandemia, con la cantidad de contagios que ha habido en otras regiones, se había planteado en lo que respecta, digamos, al tratamiento de reperfusión del infarto con supradesnivel del ST, en algunos países la posibilidad, o desde algunas sociedades científicas, la posibilidad de empezar a utilizar trombolíticos en este contexto. ¿Vos creés que los trombolíticos en el contexto de la pandemia podrían llegar a tener un rol o seguimos prefiriendo la angioplastia primaria como en tiempos fuera de COVID? Es así, Alfonsina, que ha sido motivo de gran controversia a lo largo de toda esta pandemia. Sin duda sabemos que hay demasiados reportes en la bibliografía internacional publicados acerca de la trombólisis y sabemos que están asociados a mayor complicaciones y entre ellas las hemorrágicas y el stroke como las más importantes, además de menor flujo TIMI luego de la reperfusión, mayor tasa de reoclusión y mayor estadía hospitalaria producto de las complicaciones. Sin duda, creo que debemos realizar angioplastia primaria en todos los casos en que se pueda, excepto que el delay a la angioplastia primaria sea mayor al tiempo estipulado por las guías, que es de 120 minutos, o que el sistema de salud se encuentre saturado. Sí, bárbaro. La realidad que esa es, digamos, la apreciación, ¿no?, que se tiene en cuanto a los trombolíticos. Al principio, en aquellos lugares en donde el sistema de salud estuvo saturado, se consideraron en un momento porque justamente la ocupación, digamos, era muy alta, pero digamos, la realidad es que la angioplastia primaria sigue siendo en estos días el tratamiento de elección. Pero contanos entonces, Gustavo, o sea, nosotros desde el ICUA, como mencioné yo antes, hemos tenido la realidad que cambiar
100% la forma en que trabajamos y en que nos organizamos. Y hemodinamia y el tratamiento, digamos, o la sistemática que teníamos para tratar a estos pacientes también ha cambiado. Contanos entonces un poco de qué manera nos organizamos. Es así, Alfonsina, esta pandemia verdaderamente es un reto actualmente y desde hace ya muchos años en el instituto tenemos el protocolo Puerta Balón, en donde diferentes acciones se ejecutan en forma paralela para poder reducir este tiempo. Hay dos pilares fundamentales para lograr disminuirla. Uno de ellos es la preactivación, o sea, el llamado desde el domicilio del paciente o desde otra institución para lograr que una vez que llegue el paciente al Instituto Cardiovascular ya esté todo organizado para que ese paciente reciba la angioplastia primaria en el menor tiempo posible. El segundo punto es el bypass de la guardia, es decir, que el paciente una vez que llega es dirigido directamente a la sala de hemodinamia en donde está todo el equipo interviniente ya preparado para realizar la angioplastia. Es precisamente este último punto el que se ha modificado, que el paciente una vez que arriba a la institución se realiza un triage haciendo gran hincapié en los síntomas y signos compatibles con COVID, y esto va a llevar a que luego de la angioplastia primaria ese paciente curse internación en un área específica. Más allá de eso, en el instituto hay una sala de hemodinamia preparada exclusivamente para este tipo de pacientes y todos los intervinientes deben estar utilizando el equipo de protección personal nivel 3. Bien, asimismo, la institución ha tomado una organización en áreas. Contamos con 3 áreas, una de ellas es la roja, que son para pacientes COVID, que incluye parte de la guardia y de internación. El área amarilla, que está preparada para darle atención a los pacientes que están a la espera del resultado del hisopado y también para ingresos desde la guardia. Y por último, el área verde, que en aquellas zonas que ya están preparadas para darle atención a aquellos pacientes que tienen PCR negativo o internaciones muy cortas, menores a 24 horas.